Hola a todos, este es Zuko, el zorro curioso. Ahora tenemos una herramienta muy útil llamada la ciencia. Esta herramienta nos ha ayudado a tener conocimiento de diversas áreas sobre el universo, sobre nuestra mente, nuestro cuerpo, sobre la sociedad, etcétera, etcétera. Pero como toda herramienta, esta tiene sus límites y también su origen. Y en este video vamos a hablar sobre su origen en el muy remoto pasado en la antigua Grecia. Este es el video titulado Los primeros filósofos. Antiguamente las personas daban explicaciones del tipo sobrenatural. Proponían entidades como dioses o espíritus que controlaban diversos aspectos de la naturaleza, como las lluvias, el pasar del tiempo, las enfermedades, el amor, etcétera, etcétera. El caos, al mismo tiempo, la causa y el efecto eran personificados por medio de seres antropomórficos que llamaban dioses. Después pasó un largo tiempo y más o menos por el siglo VII a.C. surgió un gran héroe, una persona que nos sacó del mito a logos. Esta persona se llamaba Tales de Mileto, quien logró predecir un eclipse. Esperen, no tan rápido. Varias de las fuentes afirman que Tales de Mileto predijo el eclipse, pero esto es un tanto exagerado. Lo más probable es de que él haya leído varias fuentes de Babilonia donde se hablaba sobre los eclipses y él simplemente adivinó la ocurrencia de este. Y esa idea de que Tales de Mileto nos sacó del mito y nos llevó a Logos es también un poco exagerado. Sí nos logró poner en esa transición hacia el Logos y de hecho sus ideas cabrían dentro de lo que se le conoce como Logos, pero sus ideas también tenían algo de lo sobrenatural, algo de lo mítico en ellas. Pero esa exageración tiene algo de cierto, como acabo de remarcar ahora mismo. Sí eran explicaciones del tipo natural. ¿Y cuáles eran las explicaciones que Tales de Mileto daba al origen del mundo? ¿De qué estaba hecho el mundo? ¿De qué es lo que estaba hecho todo? Esto es lo que se conoce como el arjé. Y para Tales de Mileto, el arjé era el agua. Sí, el agua. Bien, es importante recordar que el agua como concebida por Tales de Mileto no es la misma concepción que nosotros tenemos hoy en día de H2O, no lo veían como un compuesto químico. Para Tales de Mileto el agua era un elemento en sí, era una sustancia primaria. Teniendo esto en cuenta, la idea no parece tan descabellada como parecería al principio, al examinarlo de una manera superficial. Pero, ¿en qué se basó Tales de Mileto para decir que el agua era el origen de todo? Según Aristóteles en su libro de Metafísica, Tales formuló esta idea basándose en que todos los organismos vivos tenían humedad en ellos. La segunda consideración era que todo lo que consumimos, los organismos vivos, tiene humedad en ello. Y también la idea de que la Tierra estaba suspendida en el agua. Entonces, por lo tanto, según Tales de Mileto, todo viene del agua. Una pieza de evidencia de que Tales consideraba que la Tierra estaba suspendida en el agua viene de Séneca, según quien afirma que Tales comparaba el agua como un barco que estaba flotando por el agua. Aunque hoy en día ya sabemos que el origen de todas las cosas no es el agua como la concebía Tales de Mileto, esto fue un importante avance, porque como ya habíamos dicho, antiguamente se daban explicaciones del tipo sobrenatural acerca de los orígenes del mundo. Y Tales fue el primero en dar una explicación que se basaba en elementos del mundo que ya conocemos, del mundo familiar, como el agua. Fue el primero en no basarse en concepciones del tipo mitológicas. Pero, y esto es un importante pero, para Tales de Mileto todo estaba lleno de dioses, incluido el agua. Para Tales de Mileto
El agua también era algo así como un dios, pero no de la misma manera que la veían los antiguos griegos. Pasando al siguiente filósofo, Anaximandro de Mileto. Anaximandro nació probablemente en el año 610 a.C. y murió en el 540. Él fue alumno de Tales de Mileto y fue el primero en intentar dibujar un mapa del mundo, según varias fuentes del mundo antiguo. Anaximandro escribió un libro llamado Perifuseos, que quiere decir, que viene del griego, sobre la naturaleza. ¿Cuál era el arjé de Anaximandro de Mileto? Como ya vimos, para Tales era el agua. Para Anaximandro era el apeiron. El apeiron se refiere a el infinito, a algo que no tiene límites en sí. Es una concepción un poco más abstracta que la del agua. De este apeiron surgió todo lo que existe, incluidos los cielos, la tierra, todos los astros, los animales, etcétera, etcétera. Este apeiron es eterno, es inmortal, es infinito. Para Anaximandro también existe un movimiento eterno, por medio del cual todo lo que nos rodea es creado. Desde tiempos inmemoriales existe un ciclo de regeneración y destrucción. Todo lo que viene del apeiron regresa al apeiron. Aquí Anaximandro lo explica en términos un poco poéticos, en términos de justicia e injusticia, como si las cosas hubieran tomado algo y después la justicia se encarga de que esa injusticia se arregle en sí. ¿Por qué Anaximandro prefirió proponer el concepto más abstracto del apeiron? ¿Por qué no se basó mejor en algún elemento? La razón de esto es porque Anaximandro observaba que los elementos se podían convertir en uno al otro, y a él no le pareció lógico que alguno de estos cuatro elementos, la tierra, el fuego, el aire y el agua, alguno de ellos fuera la sustancia primaria. Por eso prefirió proponer algo más allá de estos elementos en sí. ¿Cómo veía la tierra Anaximandro? Para Anaximandro, y muchos yo sé que se van a reír, para él Anaximandro la tierra era algo así como un cilindro, más bien como la forma de un tambor. Para él también la Tierra estaba en el centro del universo. Pero aquí viene un desarrollo muy importante que no se había visto anteriormente ni siquiera con Tales de Mileto. Y esto es como ya habíamos dicho, para Tales de Mileto la Tierra estaba suspendida en el agua. Pero para Anaximandro la Tierra no estaba suspendida en ninguna otra sustancia. Estaba simplemente en el centro. Y él propuso esta idea basándose en que, estando en el centro, no había ninguna preferencia de movimiento de la Tierra para ningún lado, porque todos los lados estaban igualmente rodeando a la Tierra. Entonces él razonó, la Tierra no tiene por qué moverse a ningún otro lugar. ¿Qué más propuso Anaximandro acerca del cosmos? Alrededor de la Tierra existe un anillo que es 28 veces más grande que la Tierra, dentro del cual hay fuego que en cierto punto se hace más visible a través de un orificio. Este orificio, el cual hace este fuego visible, es lo que él pensó que era el Sol. El anillo del Sol para Anaximandro era el más lejano, mientras que los de las estrellas era el más cercano, que es algo distinto como sabemos que son las cosas ahora mismo. Las tierras son más lejanas, las estrellas son las más lejanas que nuestra propia estrella, que es el Sol. Los anillos del Sol, la Luna y las estrellas funcionan de similar manera al del Sol. Son anillos en los cuales en el interior existe un fuego que se hace visible a través de un orificio. Algo también muy interesante que Anaximandro propuso fue su teoría del origen de la vida. La vida, según Anaximandro, se originó en un medio ambiente húmedo, rodeado de maderas, de cortezas de árboles, etc. Y los primeros organismos eran peces, dentro de los cuales existían fetos humanos que se iban desarrollando hasta la pubertad y después iban naciendo ya como seres humanos, como hombres y mujeres. Estos seres, conforme iban pasando el tiempo, se iban adaptando a medios ambientes que eran más secos, y para muchas personas esta teoría podrá sonar bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, como diría Dross,
Pero esto es un avance, puesto que, como muchas otras ideas, esto proponía una explicación del tipo naturalista en contraposición de algo más sobrenatural, sobre el origen de la vida. El siguiente pensador, que también era de Mileto, es Anaxímenes, que este a su vez era alumno de Anaximandro. Entonces ya podemos ver que hay una línea de maestros y alumnos. Primero fue Tales de Mileto, cuyo alumno fue Anaximandro, y después fue Anaxímenes, quien fue alumno de Anaximandro. El arjé para Anaxímenes era el aire. El aire era ilimitado, y de este aire ilimitado todo lo demás surgía, incluyendo los dioses, y todo lo que había surgido del aire regresaba a este. Este aire es invisible cuando está uniforme, cuando está más disperso, pero cuando se le aplica calor o frío o movimiento, humedad, este aire se puede ir condensando y se hace más visible. El aire, según Anaxímenes, siempre está en movimiento, y a través de este movimiento se van haciendo los cambios entre los elementos. Bueno, esto es un dato muy importante que hay que recalcar. El aire era un dios para Anaxímenes, que era creado e infinitamente grande. ¿Cómo se iban transformando los elementos? Cuando el aire estaba más disperso, este se convertía en fuego. Y conforme se iba condensando, ese fuego se convertía en viento, después en nubes, después en agua, y después se iba convirtiendo en tierra, y luego por último en rocas, que era lo más denso según Anaxímenes. Bueno, ¿cuál era la cosmología de Anaxímenes? Aquí hubo un pequeño retroceso, puesto que para Anaxímenes, al igual que los demás, la Tierra era plana, pero esta estaba suspendida en el aire, como si fuera una hoja, o también como si fuera una tapa que estaba suspendida arriba del aire, y el aire, al estar debajo de esa tapa, se condensaba más, y por eso la Tierra se podía mantener en su lugar. El Sol, la Luna y los planetas están hechos de fuego, y estos se mueven alrededor de la Tierra. Y la razón por la que existe la noche no es porque el sol pase debajo de la Tierra, sino más bien porque el sol se escondía detrás de las áreas más altas de la Tierra, como las montañas. Bueno, ya vimos cuáles eran las ideas de los tres primeros filósofos de Mileto, pero ¿por qué son importantes estos tres pensadores? Si tenían ideas que ahora nos parecen algo descabelladas o desfasadas, ¿por qué nos deberían importar? ¿Por qué los deberíamos de leer? Hay 4 razones. La razón número 1 es que estos tres filósofos fueron los primeros en proponer una forma de reduccionismo para explicar la naturaleza y el mundo. Número 2, pensaban que el mundo era comprensible por la mente humana, a diferencia de pensar de que todo estaba determinado por fuerzas sobrenaturales incomprensibles por la mente. Número 3, a la hora de dar explicaciones, se apoyaban en elementos familiares, como ya hemos visto anteriormente. Todos conocemos el agua y el aire, aunque yo la verdad aún no conozco el Aperon, aunque me gustaría conocerlo algún día. Incluso pensaban que los dioses estaban hechos de materia, como vimos con Anaxímenes, quien decía que los dioses estaban hechos de aire. Y 4, la otra razón por la que estos pensadores son importantes es de que introdujeron la idea de un orden cósmico, de leyes naturales, como por ejemplo vimos los procesos de condensación y dispersión con Anaxímenes y su aire, que era también un dios. A pesar de que estos pensadores proponían ideas del tipo materialista o naturalista, también sostenían la creencia en dioses. Como vimos con Anaxímenes, los dioses estaban hechos de aire. Tales sostuvo que todo estaba hecho de dioses, y para Anaximandro el Aperon era algo divino y eterno e inmortal. Este tipo de ideas caen dentro de una concepción metafísica llamada hilozoísmo. Hilo viene del griego hile, que significa materia, y el sufijo zoísmo viene de zoe, que significa vida, espíritu, ser. Entonces, lo que se refiere a esto es materia viva, que todo es materia que está viva. Ojo, esto es muy importante. El hecho de que para estos filósofos la materia estuviera viva no quiere decir que la materia estuviera consciente. La idea de que la materia tiene conciencia o un tipo de mente se le conoce como panpsiquismo, que sería
otra idea metafísica que se discutirá en un futuro video. Ahora bien, ¿por qué Mileto? ¿Por qué fue este lugar donde se desarrollaron estas explicaciones del tipo naturalista? Hay tres razones. Número uno, Mileto está ubicada en lo que hoy consideramos como Turquía, en el sudoeste de ese país, de esa región. Número dos, esta ubicación estaba cerca de lugares con los que había intercambios, tales como Egipto, Babilonia, Fenicia, etc. Y también recuerden, cuando existe intercambio de bienes materiales, también va a existir un intercambio de ideas. Los lugares que ya mencionamos, como Egipto, Fenicia, etc., tenían ideas mitológicas que eran distintas a las de los griegos, y esto en sí estimuló más el pensamiento filosófico, este choque de diferentes ideas. Y, número 3, Mileto era lo suficientemente rica para mantener una clase letrada, una clase culta, que tenía el suficiente tiempo libre para dedicarse a la filosofía. Bueno, esto es todo por ahora. Yo sé que el video en sí cubrió a los filósofos de una manera un tanto superficial, pero como ya dije, voy a tocar diversos puntos mencionados en este video en futuros videos, como por ejemplo lo que ya mencioné del ápero. Bueno, las fuentes que utilicé para crear el contenido de este video son estos dos libros. Este libro en particular, que se llama The First Philosophers, The Pre-Socratics and the Sophists, es una traducción de Robin Waterfield. Me gustó bastante porque no solamente contiene todos los fragmentos o varios de los fragmentos de los filósofos presocráticos, sino también incluye varios de los fragmentos escritos de los sofistas, que también será el tema para otro video. Otro libro también que leí sobre los presocráticos, que contiene varios de los fragmentos, es la edición de Penguin Classics de Early Greek Philosophy. También esta es una traducción de Jonathan Barnes. Jonathan Barnes es un profesor de filosofía antigua de la Universidad de Génova. Bueno, estos dos libros los recomiendo, aunque estén en inglés, vale la pena hacerle la lucha y leerlos porque no solamente son muy buenas traducciones, sino contienen introducciones a los pensamientos de estos filósofos de acuerdo a estos dos profesores. Y también, en especial este libro, contiene varios escritos de los sofistas y varias interpretaciones de estos. Eso es todo por ahora. Si les ha gustado el video, no se olviden de darle clic a la manita arriba. También suscríbanse al canal, lo apreciaría bastante. Y aún mejor, compartan el video y, en especial, no se olviden de dejar sus comentarios en la caja de abajo con cualquier retroalimentación, comentarios, sugerencias o correcciones, cualquier cosa que quieran añadir al contenido. Eso lo apreciaría bastante y me va a ayudar a mí a crecer como youtuber. Se despide Zuko, el zorro curioso, y recuerden atreverse a cuestionar.